el final de geografía hoy a las 7 de la tarde. Ok. Y estoy teniendo problemas con internet desde el viernes. Uf. Y entonces me tengo que ir a la casa de mi hija que vive retirado de acá. Ok. Y, abrí porque no sé, la verdad que ya había preparado todo y dijo voy a sacar la computadora. Y que no voy a poder estar, eso es lo que le quiero decir de este profesor. Ah, Gloria, tenés del canal donde subo los videos, ¿no? Por eso, sí, sí, Bien. sí. Por eso decía, si por favor, para, para verlo ya a partir de mañana, porque esta noche ya no. Está bien. Está La bien. verdad que estuve con geografía haciendo todo lo que tenía que hacer y bueno, y que mañana ya, el miércoles tengo de El de matemáticas. mate, claro. Sí. Claro, claro. Yo voy a estar a la mañana. A mí Eh, me tocó a las 7 de la tarde. bueno, claro, te tocó por lo que podías en el día, ¿no? Vos elegías el día. O vos decís que te tocó porque ya no había cupo en las otras mesas. No, yo llamé, yo no, llama siempre mi hija la que me anota Ah, la que te anotó. Ok. sí, Claro. las tres materias que cursé me tocó a las 7 de la tarde. Bueno, Y fue el segundo día de inscripción, no, no es que dejé pasar. ok, ok. No, está bien. Yo pensé que por ahí no había cupo o algo. No, Eh, no, 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 no me dijo nada ella de ese. Qué lástima, la verdad, porque yo quería estar. Todavía yo pensaba irme temprano para estar, aunque sea un rato allá. Y me quedo tranquila que tengo internet allá también, porque tiene de Tal otra, como cual. es de larga distancia, tiene de una empresa, no sé cómo es. Y yo tengo de Telecom, pero Uf, no quiero Telecom quedarme justo. así, digo, porque el viernes tuve que llamar tres veces y no, no se puede así. No voy a estar tranquila esperando a ver si tengo No, o no no, internet. haces bien, Gloria, sabiendo que hay un lugar y a todo el resto también les comento, si saben que su conexión a internet no es estable o algo por el estilo, por favor acérquense o a una de las sedes de Auto 2000, sedes, no subsedes, Sí, o instituciones, subsede o sede. Ahí siempre va a haber alguien que los pueda atender donde van a tener una computadora y conexión a internet para poder dar el examen, incluso si quieren. claro. Se pueden acercar a alguna de las sedes. Así que, Lo que sí siempre consulten previo a hacer eso con su facilitador. Eso me da pie a hablarle también a Elsa, ya que ajá, Gloria nos comenta todo esto. Elsa también sí. en el chat preguntaba que no le figura la mesa para rendir, que no tiene el canal, bueno, que le interesaba ver los videos, ahí puse el canal en el Sí, chat. no, el canal yo sí lo veo. Está bien, Es más, estoy con Mate A, estuve viendo también algunas es genial, Mate A, porque para bueno, repasar. a mí me sirve, porque la verdad me cuesta mucho matemáticas, pero bueno. Em, y no, yo lo decía por lo de la mesa también, que fue la primera Ah, parte de lo que dice Elsa, que no le figura la mesa para rendir. Dos cosas. Primera cosa, ¿te pudiste anotar para rendir el examen, Elsa? Sí. Bueno, entonces, recién el día del examen va a aparecerte la mesa. Fíjate que hay videos tutoriales donde vos podés ver cómo va a ser la modalidad de la evaluación, que te preparan para justamente el día del examen. Es en el día del examen mismo que te figura, ¿sí? La mesa, como si fuese una nueva materia. Te aparece mesa de examen, en el horario que vos te hayas anotado, ¿no? O sea, ya me comuniqué con la facilitadora y la inscripción está tal cual. Entonces lo que te propongo ahora es, cuando terminemos la clase, entrar a la plataforma Adulto 2000, a la página, al campus, y ponete a ver los videotutoriales sobre, claro, tenés que esperar, pero más aún, metete a ver los tutoriales. Ah, bueno, listo. Entonces, si ya los viste, no queda otra que esperar un poquito. No, no desesperes de que no aparezca ahora, solo aparece el día y en la hora del examen. ¿Sí? Y si no te llega a aparecer, siempre tenés a los facilitadores a mano. Si ya estás en contacto con ellas, te van a poder ayudar. Entonces no te hagas ningún problema, se va a poder resolver. Si es que llega a haber algún problema. ¿Sí? Ha pasado que antes a algunos alumnos no los dejaba entrar por algún motivo, no les aparecía en el campus y ¿qué hicieron? Bueno,
hablaron con los facilitadores, lograron que aparezca, o en algunos otros casos, lo que se hizo fue una reprogramación. Se arregla de la forma que sea, pero se arregla. Porque si vos estabas anotada o anotado, el que sea, y no les figura en la plataforma para entrar, entonces es un problema del sistema, no de ustedes. Se da pie a la reprogramación. Pero bueno, ahora sí, si quieren arrancamos, si tienen alguna otra pregunta de este estilo No, de yo no. Yo examen me voy a o... retirar, profesor, así ya me preparo y Bien, me voy. Gloria, dale. Bueno, Y muchísimas gracias, profesor, es no, usted muy me amable, encanta ¿eh? Un entendido. el recorrido que hicimos juntos, Gloria. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas No, tardes a a todos. vos, que estés bien. Gracias. Bueno, ahora somos solo tres. Natalia creo que se desconectó, no sé si le habrá pasado algo. Pero bueno, arrancamos, dale. La clase de hoy veremos los puntos. La intención era hablar de exponencial, logarítmica, función exponencial, ¿no? Y logarítmica. Y abajo voy a poner, si llegamos, algo de estadística y dudas generales. A eso sí quiero que lleguemos sí o sí, a las dudas generales, ¿no? Voy a tratar de hablar lo justo y necesario sobre exponencial y logarítmica. Así que vamos a arrancar por ahí, si les parece. Exponencial, entonces. Si yo les dijera lo siguiente. em, Tengo esta cosa de acá y después me dicen que hay que multiplicar por 4 y después me dicen que hay que sumar 20 y esto me dicen que es igual a 18, no, vamos a decir a 106. ¿Qué tenemos ahí escrito? ¿Qué parece ser? Una ecuación exponencial. Hmm, interesante, ¿no? Ecuación exponencial. ¿No hay ninguna función dando vuelta? Bueno, está 2 a la X, así que ahí 2 a la x solo sería la función. O sea, si hubiese una función involucrada, ¿sería solo este término de acá? no, sería 2 a la X por 4 más 20 en realidad. Ah, podría ser, ¿no? Tenemos una cosa igual a otra. Entonces podríamos decir que esto sería una suerte de fórmula de la función. De una función exponencial, como bien dijiste, está el 2 a la x. ¿Y esto de acá qué sería? El valor que está adoptando la variable dependiente, ¿no? O sea, la salida. O, si quieren, y, ¿no? O sea, tendríamos y de este lado igual a una fórmula de esta función que la podemos llamar con la letra f y que involucra a la variable independiente x. O sea que sí podríamos pensar que hay una función dando vueltas, pero vos dijiste una ecuación. Y tal cual, ¿no? Está escrito así y esto, al adoptar un valor, la variable dependiente, estamos ya hablando no tanto de la función en sí, sino una ecuación. Estamos tratando ahora de ver qué valores de x hacen que valga esta igualdad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hallamos el conjunto solución de esta ecuación exponencial?
¿Cómo lo hallamos? ¿Qué tenemos que hacer para resolver ecuaciones? ¿Y qué tal a Natalia que se vuelve a unir y a Jere? A Jere, creo que es la primera vez que lo veo. Hola, buenas tardes, profe. Se cortó, ¿no? O algo pasó. Sí, es que se me cortó el wifi y ahora estoy con los datos. Ah, bueno. Uf, Así que mucho no voy a poder va a estar. comer datos a lo loco, sí. Sí. No, solo Qué yo macana. solo le quería preguntar una cosa, Te escucho por eso entonces. entré de vuelta. Sí, sí, te Como no escucho. tengo wifi no voy a poder Te escucho, te ver. escucho. Sí, por la mesa de examen quería saber. Estaban comentando recién que a mí tampoco me aparece. Exacto. Aparece el día del examen. No va a Ah, aparecer parece. ahora. Ah, no, porque me parece filosofía Si ya te y la aparece otra materia. filosofía y la otra materia, mis únicas Sí, preguntas hacia vos entonces son, primero, ¿te pudiste anotar al examen? sí, yo me anoté. Tal cual, entonces eso significa que habías podido entregar los trabajos prácticos de la materia Sí. a tiempo. O sea, no debería haber ningún tipo de problema. Esperen al día del examen, si en el día del examen, o sea, mañana, no les aparece, Ah, ¿qué hacen? Hablan con facilitador y les explican la situación. Ahí, en caso de que no aparezca o que el facilitador, hablando con ustedes, les digan, sí, no sé por qué no te está apareciendo, se reprograma. ¿Sí? bueno. Es raro Bueno, que no les aparezca, si es que hay otra materia que ya les aparece, pero tiene que ver con un tema de el que crea la instancia o el aula de evaluación, tildó o no alguna opción que dice que sea visible antes del tiempo que deba ser visible esa aula. O sea, ah, yo sospecho que es algo de ese estilo lo que está ocurriendo. Eh, no significa que no vaya a estar el aula, pero estén atentos, ¿no? Si ya ven que en el día del examen no les aparece, ahí sí por favor háganselo saber al facilitador y van a estar ayudándolos. ¿Sí? Les bueno, van a decir bueno, o les va a profe. aparecer en tal momento o se reprograma. Cualquiera de las dos. Pero van a poder dar el examen, quédense tranquilos. Ah, bueno. Era solo para eso. No, bueno, Bueno, dejo la clase porque me va a comer todos los datos. tranqui Natalia. Después por favor mira el Bueno, video. Si querés y sí, si podés. sí, sí. Bueno, Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. igualmente. Entonces, ahora continuamos con la ecuación exponencial. ¿Qué hacía uno para resolver una ecuación, más allá ahora de que sea una exponencial? ¿Qué hacíamos cuando teníamos, por ejemplo, Hay que despejar la X, ¿no? qué significa despejar la x? Tenemos x más 4 igual 5. Algo de este estilo. ¿Qué haría uno para resolver esto? Y lo hace así en la cabeza, quizás, ¿no? ¿A qué número si le sumo 4 me da 5? Casi que lo podemos adivinar, ¿no? Sí. Acá sería 1, ¿no? Elsa, Juan Carlos creo que estaríamos de acuerdo, Jere quizás también. Eh, pero si nosotros tuviésemos algo más complicado, como por ejemplo esto. ¿Y ahora qué? Añadí un 2 ahí chiquito arriba y ahora ya no es tan sencillo, ¿no? O no. Eso no es sencillo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Juan Carlos nos proponía despejar la X. ¿Qué significa despejar la X? ¿Y qué tal, Angélica? Estamos justo viendo ecuaciones exponenciales y vamos a pasar por logaritmos también. ¿Podés hablar, Angélica? Sí, sí. Ah, creo que quería mutear el micrófono en vez de levantar la manito. Sabés que siempre podés hablar, siempre que quieras, Angélica. No hace falta levantar la manito. Por las dudas lo digo. Eh, bueno, ¿cómo despejamos la X acá? En el de la derecha arriba. Estamos haciendo un pequeño ejemplo para recuperar cómo uno resolvía ecuaciones, ¿no? ¿Alguno lo recuerda? Atrévanse, ¿eh? Si le pifiamos no pasa nada.
¿Qué significa despejar la X? Estamos mirando este de acá por las dudas, ¿eh? ¿Cómo despejamos la X? Tenemos que dejarla sola. Eso significa despejarla, ¿no? Pero, ¿cómo dejamos sola la X de un lado? Nosotros queremos llegar a un resultado, ¿no? O quizás a un conjunto de valores. Queremos que nos quede X igual a algo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Pasamos el 4 ahí, está sumando, bueno, está sumando, pasa restando al 5 ¿Y por qué? para que quede la X sola, digo. Pero ¿por qué podés hacer eso? De pasar restando. Porque está sumando ahí el 4. Pero ¿por qué? Eso no me convence. O sea, ¿en qué te basas para decir, sí, paso cosas de un lado a otro? Esa es la clave, ¿sí? Para entender cómo despejar y cómo resolver una ecuación. ¿Por qué es válido pasar cosas de un lado a otro? Y bueno, quizás nunca se lo cuestionaron, ¿no? Pero si se ponen a pensar, Para igualar, ¿por qué es válido? Vos decís para igualar, pero ya hay un igual ahí, ya hay una igualdad. es verdad. Lo que no me queda claro es qué hago con el X, porque la X está igual al cuadrado. Sí, pero vos querés seguir yendo de lleno a saber cuál es el conjunto solución. Yo te les pido un paso previo e incluso más importante, que es el por qué es válido pasar cosas de un lado a otro. Es que en esto se justifica la resolución de una ecuación, que ustedes ya tienen incorporada quizás de forma memotécnica y nunca se lo preguntaron. ¿Por qué es válido que puedo pasar el 4 que suma restando para el otro lado? Miren, si yo tengo, voy a hacer otro con otro número. 8 es igual a 8, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, voy a mirar por un lado a la izquierda y por otro lado a la derecha las cosas que hay en ambos términos, ¿sí? Si yo al lado izquierdo le sumo 3, ¿esto va a seguir siendo igual a 8? Ya no, ¿no? Acá me va a quedar del lado izquierdo 8 y 3 me va a quedar 11, ¿no? Y 11 es distinto de 8. Entonces, para que siga valiendo la igualdad, del lado derecho también debo sumar 3, ¿no? Ahora sí, sigue valiendo la igualdad. A ambos lados de la igualdad hice una misma operación. Siempre y cuando hagamos una misma operación a ambos lados de la igualdad va a seguir valiendo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con pasar al 4 que suma restando del otro lado? Y yo lo que les propongo es lo siguiente. ¿Qué pasa si restamos 4 a ambos lados de la igualdad? Me va a quedar x cuadrado más 4 menos 4 igual a 5 menos 4. Hice la misma operación a ambos lados de la igualdad se mantiene. ¿Y pero por qué elegí yo restar 4? Y de manera astuta, ¿no? Porque acá si había sumando un 4, si yo ahora resto un 4, esto se nos va a convertir en 0, ¿no? Entonces va a quedar x cuadrado solo del lado izquierdo. 5 menos 4 me da 1. Ahora, ¿qué pasa con el x cuadrado igual a 1? ¿Estamos de acuerdo como Elsa proponía que 1 seguiría siendo un posible valor de x acá? Sí, ¿no? 1 elevado a Sí, la 2 sigue siendo 1. exacto. Entonces, x igual 1 cumple. ¿Hay algún otro? ¿Hay algún otro valor de x que haga valer eso? ¿Hay algún otro valor que haga valer la igualdad? Si yo pruebo con otro número, por ejemplo, bueno, ya usé el 1, voy a usar el 2. 2 elevado a la 2. ¿Me da 1? Ni loco, ¿no? 2 elevado a la 2 es 2 por 2, que me da 4. 3, probemos. 3 elevado a la 2 es 3 por 3.
Y 3 por 3 me da 9. Cada vez me alejo más del 1. Probemos con números más chiquitos, quizás. Un medio. Un medio por un medio me da un cuarto. Pero un cuarto no es 1. Y puedo probar así, y así, y así, y... 0, quizás. No, 0 por 0 no es 1, es 0. ¿Y qué pasa si ya probé con todos los positivos, más chicos que 1, más grandes que 1, ninguno da, salvo el 1? ¿Qué pasa si voy para el otro lado, para los números negativos? ¿Cuánto es menos 1 por menos 1? Ahí va, ¿no? Uh, pero menos y menos más, 1. Y bueno, si nosotros ponemos menos 1 por menos 1, esto es menos 1 elevado a la 2, ¿no? ¿Y esto Sí. cuánto nos da? Según la famosa regla de los signos, que la deducimos en mate A, menos con menos nos daba más, como ya la tienen incorporada. Esto nos da 1 también. O sea que x igual menos 1 también vale. O sea que el conjunto solución de esta ecuación, ¿cuál es? Es el conjunto que tiene estos dos valores, al 1 y al menos 1, ¿no? Este sería el conjunto solución de esa ecuación. ¿De cuál ecuación? De esta de acá. O sea que ahí habían dos valores de x que hacían que valga la igualdad. ¿Sí? El menos 1 y el 1. Bueno. Entonces, nos aferrábamos a esta idea de pasar cosas de un lado para el otro, ¿no? Si quieren saltear el paso previo de la misma operación a ambos lados, tienen que tener en mente que es válido por esto, ¿no? Cuando uno pasa cosas de un lado para el otro, es válido porque están haciendo la misma operación a ambos lados de la igualdad. Y de manera astuta, ¿sí? Si ven un 4 que suma, lo pasan restando. Si ven un número que multiplica, lo pasan dividiendo. Usamos la operación inversa, ¿sí? Si está dividiendo, pasará multiplicando. Ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Cómo hacemos para pasar cosas de un lado al otro? ¿Paso primero este 4 que multiplica? Me lo llevo para la otra hoja ahora, sí, la ecuación exponencial. La traigo acá. ¿Cómo hacemos? Pero ahí el 4 está multiplicando 2x. Se pasa todo junto o se pasa el 20 solo, ¿no? Bueno, Juan Carlos dice, paso el 20 solo, el 4 está multiplicando 2 a la x. ¿Cuál paso primero? ¿El 4 que multiplica o el 20? Parece, según lo O que dice Juan. resolvemos primero eso, no sé. ¿Cómo resolvemos esto? Claro, pero 2x no sé cuándo. ¿Cómo 2 por resolvemos 4 esto? sería 8x más 20, ¿no? Eh, ¿Cómo que 8x? Acá hay una potencia. ah, Acá tenemos que el x es la potencia del 2. no es 8 a la x, no. O sea, vos decías que te queda 8x. Vos lo 8 que a dijiste la era, x. bueno, 4 por 2x. Si vos tenés 4 veces 2x, ahí se te convertiría en esta situación de 8 veces x. Ujú. Porque estarías diciendo, tengo 4 veces repetido 2 manzanas. Bueno, si tengo 4 veces repetidas 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Tengo 8. Ahora, no estamos ante esa situación, ¿no? Porque 2x o x por 2 no es lo mismo que esto de acá. Esto de acá es distinto de 2 por x. ¿Sí? No es lo mismo. Hay que tener cuidado con eso. Ahí tenemos una potencia. ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es identificar los términos para saber qué pasamos primero de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo identificamos los términos? Lo que nos separaba en términos las cosas solían ser la suma, las restas y los paréntesis, Sí. ¿no? Porque son las operaciones que tienen última prioridad. Si uno estuviese resolviendo esto una vez que ya sabe el valor de x, ¿qué hace primero? Y hace primero esta potencia de acá, luego lo multiplica por 4 y a lo último suma 20. ¿Sí? Entonces, como a lo último suma 20, estaremos ante una situación de tengo un número acá, al cual si yo le sumo 20, obtengo 106. ¿Quién será ese número? Bueno, será 106 menos 20, ¿no? O sea que me queda 2 a la x por 4 igual a 106 menos 20.
Ahí va, ¿no? Bueno, ¿y esto cuánto nos da? Nos da 86, ¿no? Bueno, y ahora sigo teniendo el por 4 de este lado, el 2 a la x. ¿Y qué hago ahora? Este 4 está multiplicando al 2 a la x. ¿O qué hago? ¿Paso la x para el otro lado? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Se puede pasar esta x para el otro lado de una? ¿Y nos arreglamos la existencia? Está medio complicado, ¿no? No se puede. Está medio complicada ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Este 4 podría pasar para la derecha, ¿no? Que está multiplicando pasaría dividiendo. 2 elevado a la x me va a quedar 86 dividido 4. ¿Y qué nos va a quedar esto? 86 dividido 4. Este es un número par una vez, pero dos veces no lo es. O sea que nos va a quedar, ahora les digo con la calculadora. 21,5. Claro, 21,5, ¿no? 86 dividido 4, 21,5. Bueno, nos queda justo una expresión decimal fea. Pero, ¿cómo continuaríamos? Porque ahora tenemos esto de acá. Tenemos que 2 elevado a la x nos da 21,5. ¿A qué número tendremos que elevar nosotros al 2 para obtener el 21,5? Ni idea, ¿no? Bueno, esta ecuación exponencial me da pie a poder introducirles la noción de logaritmo, para que ustedes puedan hacerlo en la calculadora de manera directa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ante esta situación, está claro que nosotros podríamos pensar en potencias de 2 y nos va a costar, ¿no? ¿Por qué digo que nos va a costar hallar a alguien que nos dé 21,5? ¿Cuáles son las potencias de 2? Tenemos 2, tenemos 4, tenemos 8, tenemos 16, tenemos 32. ¿Pero son todas las potencias? ¿O hay más en el medio? Porque ahí yo estuve haciendo qué cosa. 2 por 2 por 2 por Todos los 2. decimales. Faltarían potencias distintas, ¿no? Que me involucren en otros números más que 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Faltarían las potencias con, no sé, x igual a un medio, por ejemplo. X igual a 3 quintos, cosas de ese estilo. Siguen siendo potencias de 2. Y bueno, para poder terminar de resolver de manera concreta algo de este estilo, no lo vamos a poder sacar tan rápido. Vamos a necesitar introducir la noción de logaritmo ahora. ¿Qué es el logaritmo? Logaritmo de un número, vamos a decir A en base B. Y voy a poner el logaritmo de un número A en base B es un número C. Profesor, eso es como decir el logaritmo en base 2 a la 8 es igual a 3. Bueno, estamos a punto de ver si es así. Quiero introducir la noción ahora del logaritmo. Perfecto. El logaritmo de un número A en base B es un número C que cumple algo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que cumplir? Que tenemos que a nuestra base elevarla a la letra C. Y esto nos tiene que dar ¿quién? A. Ahora, esto que está acá escrito en forma de frase, si quieren una oración, su traducción también sería, en lenguaje simbólico, logaritmo en base B de un número A. Esto es igual a C. O sea que nosotros podemos intercambiar esto de acá con esto de acá. ¿Sí? Estas dos cosas son equivalentes. Son equivalentes. Ahí va. Bueno. Entonces, ¿cómo usamos esta escritura para quizás terminar de despejar nuestra X?
¿Podemos despejar la X ahora? Fíjense, nosotros tendríamos que empezar a identificar con colores las cosas, ¿no? Voy a poner al 2 con rojo, ¿sí? Voy a poner con celeste a la X. Voy a poner con verde al 21,5. Bueno, ¿quién es quién en esta escritura de acá? Yo tengo una igualdad acá, ¿no? De dos cosas. Tengo el 2 elevado a la X, que es igual al 21,5. ¿No? Entonces, ¿quién está como potencia? La X en celeste. ¿Quién está como potencia? La C. ¿Lo ven? Ahora, ¿quién está como base? El 2, ¿no? La potencia está de este lado, el lado izquierdo. ¿Y quién está como base? La B. Ahora, ¿quién está como el número de adentro del logaritmo acá abajo, donde estoy marcando ahora la B? ¿Quién es el A? El que está en verde, ¿no? El 21,5. Bueno, entonces nosotros estamos en una situación de este estilo. Tenemos una potencia igual a un número A, ¿no? Y nos dicen que es equivalente a esta cosa de acá. Bueno, ¿les parece entonces si escribimos esto de acá abajo? Para terminar de quizás despejar la X. ¿Por qué digo quizás despejarla? Fíjense, la X ¿dónde la tenemos nosotros? Acá arriba, ¿no? Está en celeste. Y acá también aparece en celeste. Y acá también aparece en celeste la C. Y nos queda sola, ¿no? De un lado de la igualdad. Entonces, ¿qué ponemos? Bueno, tal cual está escrito acá, lo escribo, ¿eh? Me va a quedar X igual a ¿quién? Tengo que escribir logaritmo en base B de A. Bueno, empiezo. Logaritmo en base B. ¿Quién era B? El que estaba como base de mi potencia. El que estaba como base de mi potencia. El 2. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es A? Bueno, me fijo acá arriba. Era el que estaba del lado derecho de la igualdad en este caso. O el que no estaba con la potencia siendo involucrado. Es el 21,5, ¿no? Ahora le pongo los colores. 21,5. Bien. Entonces ahí pudimos terminar de despejar la X, ¿no? Ahora sabemos que la X va a ser esa cosa. Está bien que nos va a dar un resultado medio raro. Pero, ¿hay algún problema con eso? No. ¿Por qué digo que no hay ningún problema? Y nosotros podemos usar herramientas que vamos a ver sobre el logaritmo. Más que nada propiedades que tienen. Donde nos pueden ayudar a calcular estos logaritmos raros con la calculadora, por ejemplo, en caso de que no tengan la posibilidad con su calculadora de introducir una base distinta. ¿Por qué digo esto? Las calculadoras tienen el logaritmo como función, pero no siempre tienen la opción de indicarle la base. Entonces, hay una propiedad del logaritmo que su deducción es linda. Considerando el tiempo que tenemos, no vamos a poder mostrar la deducción de la misma, pero al menos sí como poder usarla. En caso de que a ustedes en su calculadora no les permitan indicar la base de un logaritmo, lo que deberían hacer es usar la propiedad. ¿Qué nos dice? La propiedad nos dice que si tenemos al logaritmo en base, digamos, b de un número a, esto va a ser lo mismo que el logaritmo en base 10 de a dividido logaritmo en base 10 de b. ¿Sí? Logaritmo en base 10 siempre está en la calculadora. ¿Sí? Entonces podemos transformar esta cosa rara, ¿sí?, que tenemos acá en algo que nuestra calculadora pueda entender y ayudarnos a descubrir.
¿Por qué lo digo? Bueno, si tenemos el logaritmo en base 10, ya está, ¿no? Porque esta expresión solo involucra los logaritmos en base 10. Y nos permite calcular un logaritmo en cualquier base. ¿Sí? Entonces, en este caso, si queremos usar la calculadora para eso, ahora les digo cuánto nos da. Y de hecho, les podría mostrar. A ver. Les podría compartir toda la pantalla. Ahí van a ver la calculadora también cuando lo hago. Se ve, ¿no? La calculadora. Creo que ahí no oculto nada importante. Ahí va. Entonces, fíjense. Yo acá, ¿dónde tengo logaritmo? Acá. Pero este logaritmo, fíjense que dice log, ¿no? Opa, oculté todo. Este logaritmo dice log. Pero cuando no aparece indicada la base, significa que está en base 10 el logaritmo, ¿sí? Acá aparece algo que se llama ln. Ese es un logaritmo. Es el logaritmo natural. Y ese tiene una base especial. Es la base e. La base e es un número llamado e, el número de Euler, que es 2,71, si mal no recuerdo, algo raro. Tiene un montón de propiedades interesantes ese número. Es trascendental más aún. Pero no nos vamos a meter mucho con el logaritmo natural. Solo sepan que si necesitan saber cuál es la base que está siendo involucrada en este logaritmo, el que tiene la n, es este número de acá, L. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría yo ahora para calcular este logaritmo de acá raro? Usando este logaritmo que tengo yo acá. Bueno, para eso primero me tiene que quedar claro cuál es la operación que tengo que hacer, ¿no? Voy a venir acá y voy a usar los datos que yo tenía. Tengo que hacer logaritmo en base 10 ¿de quién? Bueno, el número A. ¿Pero quién era el número A? Estaba en verde. Lo busco acá. El 21,5 era. Y después a eso recién lo tengo que dividir por quién. Por el logaritmo en base 10. ¿De quién? Del B. Y el B era el 2, ¿no? Entonces, tengo que hacer esa cuenta. Perdón, tengo que hacer esa cuenta. Tengo que hacer primero esto y después dividirlo por esto de acá. Vamos a hacerlo. Yo ahora quiero recordar un segundo cómo era la escritura del logaritmo en esta calculadora. Tienen que meterse cada uno con su dispositivo que vayan a usar y empezar a probar a ver qué valores les da de manera correcta. ¿Qué quiero decir? Si yo introduzco, por ejemplo, el 20 y a eso le tomo logaritmo, fíjense que ya hizo el cálculo del logaritmo. Yo primero tuve que indicarle a mi dispositivo el número al cual yo después le quise tomar un logaritmo. Entonces, por ahí hay otras calculadoras donde uno primero toca el logaritmo y después toca el número al cual le quiere sacar el logaritmo. En esta calculadora, en la del escritorio de Windows 10, primero tocan el número al cual le quieren sacar el logaritmo y después le indican la función logaritmo, ¿sí? Hay que meterse cada uno con el dispositivo que va a usar y saber qué primero le tiene que indicar, si el número o el logaritmo. Y partan de la base de, conozco cuál es el logaritmo de algún número, entonces me pongo a ver con la calculadora si me da bien o no me da bien. Ahora hacemos un par de ejemplos más concretos, pero primero quería mostrarles cómo la usaría uno. Entonces, no era 20 el número que yo quería, era solo para demostrar eso. Yo quería 21,5, ¿no? Entonces pongo 21,5 y a eso le tomo logaritmo. Y me dio esta cosa de acá. ¿Sí? No me tengo que olvidar de tocar igual. No sé por qué dividió por 4. Alcanzaba con poner logaritmo en base 10 de 21,5. Fíjense lo interesante. 21,5. Le tomo logaritmo, listo, lo dejo quieto ahí, no lo toco más. Me da este número, 1,3, bla, 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 bla. Entonces, lo que ahora debo hacer yo es dividir por el logaritmo en base 10 de 2, ¿no? Entonces voy a dividir. Y ahora necesito indicarle otra operación que quiero que haga. ¿Sí? Abro un paréntesis. Porque si no abro un paréntesis, esta calculadora se me va a confundir. Yo ahora quiero ingresarle el logaritmo en base 10 de 2. Primero tenía que indicar un 2 y a eso tomarle un logaritmo. Ahí cierro el paréntesis y me da esto. ¿Sí?
0,3, bla, 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 bla. Por las dudas voy a tocar igual. Y no, me daba 4,42, bla, bla, bla. Ahora sí, arriba tenemos escrita la expresión que queríamos, con un igual a la derecha, y el número que nos da. Fíjense, ¿tiene sentido esto? Nos dice 2, 4,42, bla, bla, bla. Vamos a anotar esto. Esto fue lo que supuestamente nos dio de resultado. Y veamos si tiene sentido o no. Ese sería el resultado, de la potencia. Nosotros originalmente teníamos logaritmo en base 2 de 21,5. Y nos están diciendo que el resultado de ese logaritmo es 4,42. Y muchos decimales. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué tiene que verificar este exponente? Es un exponente, ¿no? X, el resultado de hacer este logaritmo, no hay que olvidarse de dónde salió. Nos están diciendo, si uno ingresa este número raro acá, tiene que verificar esta igualdad. O sea, 2 elevado a la ¿quién? A lo que obtuve de esto, me tiene que dar de resultado 21,5. Bueno, 2 elevado a la 4,42. ¿Es verdad que da 21,5? Si yo hago 2 elevado a la 4, ¿cuánto obtengo? 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Si hago por 2 más, ya me pasaba, ¿no? A 32. Ya estaba por arriba del 21,5. Entonces tiene sentido que esté entre el 4 y el 5, ¿no? El valor de la potencia que me dan. O sea que no le pifiamos la cuenta. Parece, ¿no? ¿Qué tal Isabel y las demás que se fueron Hola, uniendo? hola, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. No sé si se unió alguien más que no saludé. Pero ahora les voy a compartir de nuevo solo el pizarrón. Ahí va. Entonces tiene sentido, ¿sí? De que nos haya dado ese número. El 4,42. ¿Se ve por qué? Porque si nos daba 2 elevado a la 3, por ejemplo, eso sabemos que es 8, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8. Sí, Y si nos daba 2 elevado a la 4, tampoco, porque estamos por debajo de 21,5 todavía. Tendría que estar bueno, entre el 4 y el 5 el valor del exponente que obtuvimos, en principio. bien. Entonces, metámonos un poco más, y antes de meternos más, se ve que hay un único valor ahora, ¿no? Retomando por ahí un poco lo que estábamos viendo al inicio de la clase con hallar el conjunto solución. Pudimos despejar la X como Juan Carlos quería al principio, ¿no? Despejemos la X, nos decía, y de eso surgió todo esto. De recuperar cómo resolvía uno ecuaciones y de tratar de interpretar ahora qué pasa en este caso, ¿no? Que no es tan fácil hallar el conjunto solución, porque justamente con las potencias de 2 al 21,5, las que nosotros probaríamos normalmente, no íbamos a llegar fácil. Necesitábamos introducir la noción del logaritmo y de cómo usarlo con la calculadora, ¿no? Más aún todavía. Entonces, ustedes bien en el examen podrían llegar a escribir el resultado de esta forma y es totalmente válido. O no les digo a ustedes que lo van a tener que escribir, pero probablemente en un multiple choice les va a aparecer escrito el resultado de esa forma, logaritmo en base 2 de algún número. Entonces ustedes dirán, sí, creo que esta es la opción correcta. Quizás, ¿no? Para resolver alguna ecuación exponencial. No les van a poner, por ejemplo, 4,4262, o quizás sí. Es bueno saber las dos, ¿no? Porque son lo mismo. 4,4262 no sé cuánto es el resultado del logaritmo en base 2 de 21,5. Bueno, pero ahora que ya tenemos esta idea, el conjunto solución es dos puntos. Hay un único valor que verifica la igualdad. ¿Y quién era? Es 4,4262, bla, bla, bla. Puntos suspensivos. Hay un único valor de x que hace que valga esto, ¿no? Cualquier otra potencia ya es distinto.
Si nosotros al 2 lo elevamos a cualquier otra cosa que no sea ese número, no nos va a dar 21,5. Hay un único valor de x acá en este caso. El que vimos antes tenía 2. Fíjense, este de acá. X cuadrado más 4 igual 5. Habían dos valores de x que hacían que valga la igualdad ahí. Menos 1 y 1. Bueno, en el caso de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, normalmente lo que les vamos a dar nosotros de ejercicios van a tener una única solución. ¿Podrían tener varias? Quizás. No nos vamos a meter con eso. En este caso había solo una potencia, ¿no? Que hacía que valga esto. Entonces, vamos a hacer algo interesante que es tratar de graficar quizás el logaritmo. ¿Cómo es el gráfico de una función logarítmica? Puntos suspensivos. ¿Tiene algo que ver con el gráfico de una exponencial? Digo, ¿no? Porque podríamos traducirlo al logaritmo como algo relacionando exponentes. Fíjense, acá, ¿no? Son equivalentes, dice. Una especie de potencia rara con el logaritmo. ¿Tendrán algo que ver los gráficos? O sea, nosotros el gráfico de esta de acá, este me lo llevo, el del exponencial, tenía una pinta así, ¿no? Si acá hacemos el eje cartesiano, tenía una pinta así, ¿no? Tenía esa forma la curva. ¿Podría estar así? Sí, podría estar así para abajo. ¿Podría estar dado vuelta? Quizás. Sí. Quizás. Habría que ver un caso donde pase eso. Pero bueno, en principio tenían esta forma, ¿no? Exponenciales en sus gráficos. ¿Tendrá un gráfico similar el logarítmico? Y habría que ponernos y arremangarnos a hacer lo que hacemos siempre para hallar el gráfico de una función, ¿no? Tirar una serie de valores a alguna función logarítmica, empezar a ubicar puntos y después decidir. Ahora, vamos a poner valores de x. Vamos a poner logaritmo en base 10 de x. Esto va a ser igual a y. Esta sería nuestra función exponencial. Logarítmica, perdón. Entonces, si yo acá digo, bueno, quiero saber al 0, quiero saber al 1, al menos 1, al menos 1000, y después quiero ir al 10, quiero ir al 100, quiero ir al 1000, y así, ¿no? ¿Qué tendría que poner yo acá? ¿Cómo llenaría esta tabla de valores? Bueno, donde dice x, debo ingresar la x. Estoy agregando los valores de entrada dentro de mi fórmula, los estoy introduciendo para obtener un valor de salida. Una imagen, si quieren. Estaría diciendo yo. Estaría construyendo el gráfico, ¿no? Con estos puntos que se me van a formar. Si yo introduzco el menos 1000 acá, lo que me va a quedar es logaritmo en base 10 de menos 1000. Bueno, ¿qué significa logaritmo en base 10 de menos 1000? No tenemos ni idea. Quizás. Hay que mirar acá. Lo que tiene que pasar es que el valor al cual es igual este logaritmo raro tiene que cumplir algo. Tiene que cumplir lo que yo ubique acá de número, que como exponente del 10, luego de hacer la operación, de resultado obtenga un menos 1000. ¿Ocurre que si yo elevo al 10 a alguna potencia obtengo un número negativo? Esto de acá es lo mismo que preguntarse lo siguiente. Logaritmo en base 10 de menos 1000. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Lo que hay que preguntarse acá hay que preguntarse ¿qué número
debo elevar al 10, perdonen, ahora lo acomodo, ahí va, para obtener el resultado al menos 1000. Ese es el resultado de el logaritmo en base 10 de menos 1000. Va a ser un número que cumple eso, que si yo al 10 lo elevo a este número que encuentro, me tiene que dar menos 1000. ¿Hay alguno? Al 10, ¿yo lo puedo elevar a algo y que de resultado me dé menos 1000? ¿10 a la 1? ¿Cuánto nos da? Vamos con los positivos. 10 a la 1, este de acá. 10 a la 1 sería 0, ¿no? 10 a la 1 sería 0. Sí, 10, cualquier número elevado a la 1 te da el mismo número. 5 a la 1 te da 5. sí, 6 a la 1 te da 6. 10 a la 1 te da 10. La potencia te indica la cantidad de veces que aparece repetido la base multiplicada por sí misma. Si sí. si el exponente es 1, cualquier número elevado a la 1 te va a dar el mismo número. Por ejemplo, 5 elevado a la 1 me da 5. Ahora, si yo dijera no 10 a la 1, 10 a la 2, ¿cuánto obtengo yo? Bueno, 10 elevado a la 2 es 10 por 10. Y 10 por 10 me da 100, ¿no? Sí, Bueno, si yo hago 10 a la 3, 10 elevado a la 3 es 10 por 10 por 10. Eso ya me dará 1000. 1000, claro, 10 a la 4 me dará 10.000. Y así, ¿no? sí. Bueno, pero entonces ¿hay algún exponente al cual si yo elevo 10 a ese exponente obtengo menos 1000? ¿10 a la 0 cuánto nos da? 1. 1. Sí, Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. sí. Pequeño recordatorio, eso lo deducimos en Mate A. ¿Y cuánto será? Ya probamos con los positivos, ¿no? 10 a la, lo que sea, y nos daban números positivos, ¿no? A 10, 100, 1000, bla, bla, bla. 10 a la 0 me dio 1. 1 es positivo. Sí, ¿Y cuánto me da 10 a la menos 1? Menos 100. ¿Menos 100? 10 a la 2, menos 100. Si Mm, buscamos algún número negativo, no podemos llegar al 1000, al menos 1000. no, no pasa eso cuando tenemos potencias negativas. Cuando obtenemos potencias negativas no tenemos, por ejemplo, menos 10 acá de resultado. ¿Esto será igual a menos 10? De entrada ya les estoy confirmando que no. Pero, ¿por qué no? Si uno quiere escribir menos 10, no escribe 10 elevado a la menos 1. 10, menos 10, uno lo escribe como menos 1 por 10. Esta escritura de acá y esta escritura de acá no son lo mismo. No estamos haciendo el producto de esto con esto. Ojo, no estamos haciendo eso. No estamos agarrando a este 10 y lo multiplicamos por el menos 1. Cuando uno tiene Es la cantidad de veces que estamos multiplicando el mismo número. claro, pero ¿qué significa que aparezca menos 1 veces? ¿No? Eso es lo raro. Si yo les digo una base b a un exponente a, esto va a ser igual a b por b por b. ¿Cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que te lo indique la potencia. A veces. O sea, ejemplo, 5 elevado a la 2. Esto no es 5 por 2. 5 elevado a la 2. 5 por 5. Claro, 5 por 5. 5 a la 1, bueno, aparece solo una vez, ¿no? Sí. 5 a la 0. ¿Y esto? Aparece ninguna vez. ¿Por qué no es 0? Bueno, podemos pensar lo siguiente. Acá siempre hay un por 1 en todos, ¿no? Decir multiplicar por 1 es lo mismo que nada. Bueno, si no aparece ninguna vez el 5, aparece el 1.
Lo podemos deducir de otra forma mediante una propiedad que nos viene muy bien para deducir qué pasa con potencias negativas. Y nos dice algo, yo ahora les voy a decir el resultado que nos dio, los invito a ver los videos de Mate A donde introducimos las potencias de números negativos. Pero, en resumen, lo que nos dice es lo siguiente. Si hay una potencia negativa, por ejemplo 5 elevado a la menos 1, esto es lo mismo que dar vuelta la fracción. ¿Cómo que dar vuelta la fracción? Al 5 lo podemos pensar como 5 sobre 1. ¿Sí? 5 dividido 1 me da 5, ¿no? Quiero creer que estamos todos de acuerdo que si tengo 5 cajas para distribuir entre una persona, esa persona se lleva las 5 cajas. Sí, por supuesto. Bien. Entonces, esto, ¿sí? No es otra cosa que un quinto. Si yo tuviese ahora 5 elevado a la menos 2, bueno, lo que vimos en esos casos es lo siguiente. Hay que dar vuelta a la fracción. Y ahora sí nos queda el exponente positivo. ¿Y esto cuánto es? Es 1 sobre 5 a la 2. ¿Sí? O también lo podemos pensar así, un quinto por un quinto, que es la definición de la potencia, ¿no? Pero cuando uno multiplicaba fracciones, ¿qué ocurría? Numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1 me da 1, 5 por 5 me da 25. Bueno, pero ¿quién es 25? 25 no es 5 elevado a la 2. O sea, fíjense lo que ocurrió. Pasamos de estar acá a tener esto de acá. Tener un exponente negativo nos da vuelta a la fracción y al mismo tiempo hay que acordarse que a esa fracción que uno obtiene, luego hay que multiplicarla, en este caso, que tenía exponente 2, por sí misma. Una única vez, ¿no? Tenía la fracción multiplicada por sí misma. No aparecería 3 veces porque si no acá en vez de un 2 habría un 3. O sea, 5 elevado a la menos 3. Esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, a un quinto elevado a la 3. ¿Y esto quién es? Bueno, 1 sobre 125, ¿no? ¿Que quién es? Es 1 sobre 5 al cubo. Ahora, con este pequeño recordatorio de qué pasa con potencias negativas, que por ahí les parece magia, pero no es magia, miren los videos de Mate A donde deducimos por qué ocurre esto, mediante descubrir una propiedad, ¿no? De las potencias. Descubrirla, insisto, no la sacamos de la galera. Ahora por ahí parece que sí, si es la primera vez que la ven, pero los invito a que vean esos videos. ¿Y qué nos pasa con el 10 a la menos 1000? ¿Qué pasa? Bueno, no era menos 1000, era 10 a la menos 1 primero. ¿Qué sería? Bueno, 10 es lo mismo que 10 sobre 1, ¿no? Sí, 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 sí. No, no pensé que era 10 a la menos 1000. No, Ahora vemos qué pasa con 10 a la menos 1000. Pero en principio lo que tenemos es esto, ¿no? 1 sobre 10 elevado a la 1. Bueno, pero 1 sobre 10 elevado a la 1 es 1 sobre 10. ¿No? El menos me desaparece. Se me transforma en la fracción dada vuelta. Y bueno, pero elevar a la 1 cualquier número me da ese mismo número. O sea que obtuve de nuevo un número positivo, che. Un décimo es un número positivo, ¿no? Claro, sí. Ahora probemos con el 10 a la menos 1000. ¿Esto cuánto es? Bueno, es 1 sobre 10. Y lo tengo que elevar a la 1000. ¿Se atreven a decir si este es un número positivo o negativo? El resultado de hacer 1 sobre 10 por 1 sobre 10 por 1 sobre 10 por 1 sobre 10 1000 veces. Positivo. Es positivo, ¿no? Porque son todos números positivos multiplicados por sí mismos. Sí, Entonces esto de acá es positivo, es más grande que 0. Más aún. Ahora les digo cuánto es, si es que no me tira la notación científica. 1 sobre 10 y esto lo quiero elevar a 1000. Bueno, sí, me tira la notación científica, pero sería 1 dividido, si hacemos la cuenta, voy acá, 1 sobre 10 a la 1000.
Esto va a ser 0,000, muchos ceros, y eventualmente un 1. Me estoy acercando mucho ¿a quién? Al 0. Este valor es cada vez más y más chico. Si yo añado un 0 acá, si yo hago una potencia cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, van a aparecer más ceros acá. Y va a ser un número cada vez más chico. Eso es lo raro que está ocurriendo acá. O sea, si yo introduzco potencias cada vez más grandes, me estoy acercando a 0. Es rarísimo lo que está ocurriendo acá. Entonces, sabiendo todo esto, ahora sí, tratemos de completar la tabla de valores. La pregunta original era si había algún exponente al cual si yo elevo 10, el resultado me da menos 1000, y parece que no hay ninguno. Todas las potencias que estuvimos viendo del 10, pasamos por todos los positivos. Pasamos por el 0. Nos fuimos a los números negativos. ¿En algún momento una potencia nos dio de resultado un número negativo? Cuando yo lo elevaba al 10 a esta potencia que probábamos. No, ¿no? No. Nos dio 10 a la 10 millones, me va a dar un número positivo de nuevo. 10 a la 1 me dio 10. 10 a la 0 me dio 1. 10 a los números negativos me sigue dando un número positivo. Entonces no hay ninguna potencia que nos esté dando de resultado números negativos. Todo esto lo podemos ignorar. Ahora, ¿qué significará 0? Lo voy a traer al siguiente pizarrón. Tengo que escribir. Bueno, lo escribo acá. Logaritmo en base 10 de 0. ¿Quién es? ¿Hay algún número al cual yo elevo 10 y puedo obtener 0 de resultado? Nos podíamos acercar al 0. El 1 Pero, únicamente, ¿no? ¿el 1? 10 a la 1 me da 10, no 0. Ah, perdón. Lo que queremos es elevar al 10 a algún Elevar. número y obtener esto de acá, el 0. ¿Era posible eso? No, ¿no? Vimos que si ponemos un exponente cada vez más grande y encima que sea negativo, nos acercamos Sí. al 0. Pero no llegamos a él, ¿no? Claro. No hay ningún número al cual si yo elevo 10, obtengo el 0. Entonces este tampoco lo podemos considerar. Directamente es un valor de entrada que no está en lo que se llama el dominio de la función. No es un valor que acepta la función. Para el x igual 0 y a cualquier valor de x negativo, no vamos a tener una salida, una imagen, se dice. ¿Sí? Pero para el 1, ¿qué ocurre? ¿Hay algún número al cual si yo elevo 10 de resultado obtengo 1? Sí, ¿no? Habíamos dicho el 0. Ahí sí. O sea que acá tenemos el primer punto que podemos ubicar. El que tiene coordenada x1 y coordenada y 0. ¿Sí? Coordenada y. Hay que recordar que acá estamos tratando de construir el gráfico de la función. O sea que acá tengo un primer punto, tengo la entrada con su salida correspondiente. Todos estos puntos ubicados en el eje cartesiano nos conforman el gráfico de la función. La entrada x igual 1, imagínense que yo lo ubico acá, 1. De salida tuvo el 0, o sea que el punto lo tengo que ubicar acá arriba. No, ¿no? No lo tengo que ubicar ahí. La salida fue 0. Acá. Para la entrada x igual 1, ¿qué salida tuvo? ¿Tuvo 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2? No, tuvo 0 de salida. Lo ubico acá. Las coordenadas de este punto son 1, punto y coma, 0. ¿Sí? Acá tenemos el valor de entrada que tuvo la función y el valor de salida. Bueno, y podemos repetir eso para todos estos valores de acá, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10. ¿Se les ocurre algún número al cual si yo elevo al 10 obtengo de resultado 10? ¿A qué tengo que elevar al 10 para obtener de resultado 10? Al 1. Al 1, ¿no? 10 a la Claro. 1 me da 10. Sí. Entonces pongo 1. O sea que el segundo punto que podemos ubicar es el que tiene coordenada x10, imagínense que está acá. ¿Y qué obtengo de resultado? 1.
está acá. Bien. ¿Y para el 100? Logaritmo en base 10 de 100. ¿Esto quién es? Ahí daría 10. Para mí, ¿10? ¿A qué 10. número? Hay que hacerse siempre esa pregunta. ¿A qué número tengo que elevar la base del logaritmo para obtener lo que está dentro del logaritmo? La base acá es 10. ¿A qué Sí. número tengo que elevar al 10 para obtener de resultado 100? Para mí es el 10. Y 10 a la 10 tenés que hacer 10 por 10 por 10 por 10, 10 veces. Ay, no, 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 Te tenés razón. repasaste de 100. Ya lo creo que sí. ¿A qué tengo que elevar al 10 para obtener de resultado 100? ¿Cuántas veces hago 10 por 10 por 10 por 10 por 10 para que me dé 100? 2. 2. 2, ¿no? Claro, 2. 2. Todos juntos se me ocurrió. Ahí va. Bueno, fíjense, ¿no? Ahora yo tendría que irme muy para allá a la derecha, en el eje X, muy, muy, muy para allá. Imagínense que el 100 está acá. Porque esa fue la entrada, ¿no? 100 ahora. Sí. Y su salida recién ahí fue 2. O sea que si acá está el 1 y acá pongo el 2. Estoy cruzándome con el gráfico de la exponencial, mil disculpas. Lo voy a esconder un poquito. Ahí va. Bien. Tendría recién acá, ¿no? Bueno, fíjense, estos tres puntos están alineados ni a palos, ¿no? No están alineados. No. Ya parece que pega un arco esto. O sea que tendríamos, si nosotros completamos con valores intermedios, algo así. ¿Sí? Que continuaría eternamente. Bueno, pero ¿qué pasa para allá? Dijimos que acá valores no va a haber. Del lado No. negativo, ¿no? De entradas de x negativo, por lo que estuvimos viendo acá arriba, e incluso el 0, no va a haber. O sea que de esa parte de los valores negativos de x no me debo preocupar. Del 0 tampoco, pero ¿qué pasa entre el 0 y el 1? ¿Qué pasa con estos valores de acá entre el 0 y el 1? Bueno, ahora yo les pregunto con una tablita acá a un costado. Voy a hacer una. Yo tengo la función logaritmo en base 10 de x. Esto nos daba la salida. Ahora quiero ver qué pasa para valores de entrada que estén entre el 0 y el 1. Por ejemplo, un décimo. Logaritmo en base 10 de un décimo, ¿quién es? ¿A qué tengo que elevar yo al 10 para obtener de resultado un décimo? ¿Qué le tengo que hacer? Menos uno. A la menos 1, ¿no? No la gano. Claro. Es lo que estuvimos viendo. Bueno, ¿y si yo hago 1 sobre 100? Logaritmo en base Ahora 10 menos 2. a la menos 2, ¿no? Y ahora ven dónde voy con esto. ¿Por qué menos 2? Teníamos que dar vuelta a la fracción y luego recién aplicar el número positivo que aparecía, en este caso el 2, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo vamos a traducir por ahí para el que esté medio todavía oxidado con traducir una de un lado a otro esta expresión, que es natural porque cuando uno ve por primera vez los logaritmos, yo no lo entendí nunca al principio y me quemaba la cabeza con tratar de ver qué significa logaritmo en base no sé qué de quién. Lo que hay que tener en claro es lo siguiente. Buscamos un número al cual si yo elevo 10, de resultado obtengo lo que hay acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a 10, hay que elevarlo a algún número y obtener de resultado 1 sobre 100. Bueno, nosotros sabemos que 10 al cuadrado es 100. Sí. Bueno, 10 a la menos Lo 1 tuvo. era 1 sobre 10. Esto es lo Vamos que a ver. vimos de recuperar lo que ocurría con las potencias negativas. Bueno, 10. Y más aún, ¿no? Era 1 sobre 10 elevado a la 1, pero es lo mismo que 1 sobre 10. 10 elevado a la menos 2. Primero hay que dar vuelta a la fracción.
Y ahora sí, elevo a la 2. ¿Y esto quién es? Es 1 sobre 10 por 1 sobre 10, ¿no? Sí, 1 sobre 10 por 1 sobre 10. Bueno, 1 sobre 10 por 1 sobre 10 me da 1 sobre 100. sí, Hacemos numerador con numerador, denominador con denominador, multiplicados por sí mismos. Esto lo deducimos también en los videos de Mate A. No lo hacemos por magia. El por qué multiplicamos así, numerador con numerador, denominador con denominador. Si no se terminan de intuir quizás o ver por qué sería válido, los invito a que vean los videos. Ahí se les va a salir, sospecho, la duda. Si no, me lo preguntan. Pero bueno, ahí vamos derechito al menos 100. Ahora sí, como que voy captando algo. hay que ponerse a hacer muchos logaritmos. Eh, Sí, hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué significa esto? sí, Pero lo que nos preguntábamos todo el tiempo es esto, ¿sí? Yo pasé sí, de escribirlo de la escritura logarítmica a la escritura exponencial para entender lo que se me pregunta, claro. ¿sí? El número c que está acá, ¿quién es? Bueno, resultó ser el menos 2, ¿no? Sí, Bueno, eso es lo que nos preguntamos. En este caso estaría buscando al menos 1, ¿no? Porque menos 1, si yo al 10 lo elevo a esto, al menos 1 obtengo lo que tengo ahí adentro, que es 1 sobre 10. Y ahora, 1 sobre 1000. Bueno, este también pueden aproximar cuál sería, ¿no? Estábamos menos 1, menos 2, ¿este cuál será? 3, Menos 3, ¿no? menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque si hago lo mismo que hice acá, me va a quedar no 1 sobre 10 por 1 sobre 10, me va a quedar 1 sobre 10 por 1 sobre 10 por 1 sobre 10 más. ¿Y cuánto es 10 por 10 por 10? Tenemos el famoso 1000. Bueno, y así continúo, ¿no? Pero entonces parece que esto está creciendo. Pero ¿qué pasa si yo introduzco un número astronómicamente grande? Como, no sé, 10 millones. Ahí iría un punto. Para separar nomás lo voy a usar. Ahí está, tengo 10 millones. Bueno, ¿por cuántas veces tuve que hacer 10 acá? 7. 7, ¿no? Sería 10 por 10 me da 100, ahí tenemos 2. 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. Por la cantidad de ceros. Entonces esto me va a dar igual a menos 7. O sea Menos que 7. acá parece que estamos yendo cada vez más abajo, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 7. Esto Sí, parece que continúa eternamente, ¿no? sí. Agrandándose en los números negativos, las salidas. Bueno, ¿Y qué estuvo pasando de este lado con los valores de x? ¿Se estuvieron acercando cada vez más a quién? ¿Quién es 1 dividido 10? ¿Esto no es 0,1? claro. 1 sobre 100 no es 0,01. Sí, ¿Este de acá no es 0,001? ¿Este de acá no es 0,0000 no sé cuántos ceros 1? sí. ¿A quién me estuve acercando acá? Al 0. Al Al 0 con 0. mis entradas. Me estuve acercando ahí. Estuve yendo cada Sí, vez más a la izquierda. Y los valores que me dieron fueron cada vez más chicos, ¿no? De salida. O sí. sea que tuve uno acá, después tuve uno acá, después tuve uno acá, después tuve uno acá. Me puedo Infinito. acercar al 0, pero no puedo adoptar el 0 como entrada. Por lo que habíamos visto, no hay ningún valor al cual si yo elevo al 10, me da 0 de resultado. Entonces me acerco tanto como yo quiero al 0 y mi valor de salida va a ser cada vez más chico. Y nos quedó esta cosa rara. ¿Tiene algo que ver con la exponencial ahora? Puede ser. Sí, no. Ahora yo les voy a mostrar en GeoGebra algo. GeoGebra. Miren. Nosotros acá si tenemos logaritmo en base 10 de x. Esta sería mi primera función. ¿Ven? Nos queda similar a lo que les había dicho. Me acerco tanto como quiero, pero nunca toco el eje. Si bien por el grosor parece que lo toco, nunca la toca, fíjense. Tengo que hacer mucho zoom y ven que nunca lo toco.
Ok, ese es el logaritmo en base 10 de x. Y la función, que sería quizás similar, pero exponencial, ¿cuál Sí, será? Igual 10 a la x, ¿no? Esta sería la quizás similar. Ambas tienen el 10 involucrado, ¿no? sí. ¿Tienen algo en común estas dos? La verde y la azul, Y no. ¿no? Si yo hago lo siguiente, ¿no parecería que habría como un reflejo acá respecto de la línea roja? Como un espejo, dice usted, profesor, Claro, simetría. Sí. un eje de simetría, ¿no? Fíjense, ¿cómo verificaríamos si se trata de un espejo? ¿Qué haría uno? Mediría la distancia, ¿no? Si fuese un espejo, tendría que estar, por ejemplo, a la misma distancia este punto de acá que este de acá. ¿Respecto de quién? Y del espejo, ¿no? Probemos. Vamos a ver. A ver, Decimos, usamos una perpendicular a esta que pase por un punto cualquiera. Y ahora voy a tomar la intersección para poder medir bien la distancia entre esta de acá y esta de acá. Y voy a tomarle la distancia de acá a acá y voy a tomar la distancia de acá a acá. Tengo los mismos valores casi, ¿no? sí. De hecho, si yo les dijera, permiso, eh, un momentito que quiero acomodar algo. Bueno, no le puedo aclarar la cantidad de decimales que quiero que me muestre. Ah, no hay problema. Es una aproximación GeoGebra también, pero fíjense que estarían exactamente a la misma distancia. ¿Ven que Sí, acá hay un 5, acá hay un 6? Parece que no es el mismo número, de hecho acá hay un 8 y acá no. sí, es cierto, es muy mínima la diferencia. Es muy mínima, pero se trata de que GeoGebra también es una aproximación. Esto efectivamente es un reflejo, ¿sí? Lo es. Fíjense, si yo pongo acá, también va a pasar lo mismo, de que son casi los mismos números. Y de hecho son, ¿sí? GeoGebra sigue siendo una aproximación. La computadora ahora se está reventando la cabeza para calcular esto, que yo le pido. Eh, Nos da una aproximación mucho más certera de lo que yo o cualquier otro podría hacer a mano. Pero lo que está ocurriendo acá es exactamente eso. Hay un reflejo de las dos, ¿sí? ¿Mediante qué eje de simetría? El eje de simetría de la línea roja, ¿no? Nosotros cuando teníamos la función cuadrática, recuerdan que de un lado al otro teníamos el famoso reflejo, ¿no? ¿Y Sí, qué nos lo indicaba? El vértice de la parábola. tal cual. La coordenada X nos decía, ¿no? Bueno, tenemos a la misma distancia esos puntos siempre. Del lado derecho que del lado izquierdo. Bueno, pero en referencia a qué? Y a ese eje vertical que se nos formaba con el vértice. Acá el eje de simetría está inclinado, ¿no? A 45 grados parece. Y fíjense, más aún, que acá estamos hablando de dos funciones distintas. Estamos hablando de la verde, que es el logaritmo, la tenemos acá, logaritmo en base 10 de x, y la función celeste, que es 10 elevado a la x. O sea, hay un eje de simetría entre estas dos funciones. Están íntimamente ligadas, ¿no? Sí, Porque decir 10 a la x o hablar del logaritmo en base 10 de x tiene mucho que ver una cosa con la otra. 10 elevado a la x es casi lo que hacemos cuando resolvemos lo del logaritmo en base 10, ¿no? Entonces, ahora voy a sacar una imagen a esto y volvemos al pizarrón. Y vamos a usar, vamos a hacer alguna ecuación logarítmica, si les parece. Les vuelvo a compartir el pizarrón.
de la función exponencial. Y igual 10 elevado a la x y la función logaritmo en base 10 de x. Ahí está. Esto es como un dato interesante para que vean que hay ejes de simetría que dan vueltas quizás entre varias funciones, en particular entre estas dos. Tienen mucho que ver una con la otra. Y de hecho, si quieren saber lo que ocurre, es lo siguiente. Si nosotros partimos de y igual 10 a la x, y ahora les pregunto, si yo cambio de lugar la y con la x, ¿qué pasa, gente? Tendría x igual 10 elevado a la y, ¿no? Sí, Bueno, pero si usamos ahora la notación logarítmica, ¿qué ocurre acá? ¿Qué nos decía la notación logarítmica? Vamos a ver. Nos decía, acá, nos decía esto. Permiso, me la llevo. Nos dice que estas cosas son equivalentes. Y ahora vengo acá. Nos dice que son equivalentes estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, tengo un exponente. Tengo un exponente. Lo pongo de un lado del igual solo. ¿Y ahora qué hago? Tengo la base, B. ¿Dónde queda? Como la base del logaritmo. Bueno. ¿Quién era la base antes? El 10. ¿Y ahora el A? ¿Quién era? En mi caso, X. Es el que estaba no involucrado con la potencia en esta escritura, ¿no? Fíjense que yo estoy comparando estas dos escrituras y haciendo la traducción. Y acá me queda la otra función. Si yo di vuelta la y con la x y reescribí mediante la equivalencia de estas dos escrituras, me quedó la otra función. Si yo parto de esta, de la exponencial, y hago el uso de, si quieren, el eje de simetría, de dar vuelta a la y con la x, ¿y por qué debo hacer uso? La recta roja esta es la recta y igual x. Es la que está a 45 grados, ¿no? La función lineal, la de proporcionalidad directa más sencilla que vimos. Fíjense, yo apliqué entonces ese intercambio, ¿no? Me dicen que y es igual a x, bueno, las doy vuelta de lugar. Al hacer eso, con mi función exponencial, partí del azul, ¿no? La azul sería esta de acá. Hago el eje de simetría, uso del eje de simetría, que me dicen que es lo mismo la y que la x, dije, bueno, las doy vuelta de lugar. Usé la escritura del logaritmo y me quedó exactamente la verde. Bueno, si no me lo creían con GeoGebra, creo que ahora no cabe duda de que son un reflejo una de la otra. sí, es cierto. ¿Vieron? Interesante. Bueno, este tipo de cosas no les vamos a preguntar, pero es para que vean que están íntimamente ligadas. Nos viene bien hablar de lo más fundamental de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, Bien, ahora sí, vamos a introducir un ejercicio, logaritmo en base... O de hecho podría sacar alguno del TP, ¿no? A ver. me parece bien. Sí, a ver, vamos al TP2. Ahora les muestro. Eh, Después le quiero hacer una pregunta sobre el TP1, ¿sí? Que sobre me el queda la TP1. duda siempre. Dale. Sí, por favor, cualquier duda que tengan ahora las hacemos. Bien. Sí, lástima que no entré antes porque la verdad que no sabía que había cambiado el horario.
Ah, Recién me metí a ver en los horarios para estar segura y me di cuenta que ya estaba en conexión. mm, bueno, yo intenté anunciarlo ayer en el campus. Sí, Perdón si no... Tendría que haberlo avisado antes, pero bueno, no pude. Eh, bueno, pero igual queda el video, o sea, bien, sí, 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 respecto a eso al menos no va a haber mucho no hay problema. problema, sí. Pero Sí, sí, lo una veo y lástima que... mm, Bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos que hallar el conjunto de solución de una ecuación que involucra un logaritmo. sí, ¿Cómo hacemos esto? yo lo que entendí es que había que a 27 restarle 12. Ok, vamos a empezar a pasar cosas de un lado a otro. Sí, Entonces me quedará 3 por logaritmo. Base 2 de x. Esto va a ser igual a 27 menos 12. menos 12. Porque a ambos lados de la igualdad usted está restando 12. Entonces, ¿por qué restó 12? Y de manera astuta, ¿no? Porque más 12 menos 12, 0. 0. Este más 12 desaparece. Sí, Listo. Entonces tenemos esto. sí, Me queda 3 por logaritmo en base 2 de x. Esto va a ser igual a 27 menos 12, que ¿cuánto es? Es 15. 15. ¿Y ahora qué? Y ahora tenía que dividir los dos en 3. Muy bien. No, hago a ambos lados de la igualdad la misma operación. Sí, la misma operación. ¿Por qué divide por 3? Y porque si acá se multiplica por 3 a una cosa y luego a Sí, esa cosa se la divide por 3, no le está afectando. bien, ¿Sí? Piensen en cualquier ejemplo. 5 por 3 me da 15. Pero sí, 15 dividido 3 me da 5. O sea, si esta cosa fuese 5, no la modifiqué. claro, Multiplicar a un número al que está recuadrado por ejemplo 3, y luego dividirlo por 3 también, no lo afecta. Me lo deja quieto. O sea que me va a quedar logaritmo en base 2 de x igual a 15 dividido 3 me da 5, dijimos. ¿Y sí. acá qué hago? ¿Cómo continúo? ¿Cómo despejo la x? Esa es la parte que no me acuerdo. Hay que usar lo que estuvimos mirando, esto de acá. Sí, La escritura del logaritmo. Esto de acá. Que ujú, son sí, equivalentes. Empecemos a identificar con los colores, ¿les parece? bien, Tenemos una base B en rojo. Lo voy a poner en rojo. sí, Bien, ahora ¿qué hay que poner en verde? El que está dentro del logaritmo, la x. X. Después ¿qué hay que poner? La c, que sería el 5 ahora, ¿no? En celeste. Sí, Bueno, entonces ahora lo quiero pasar a la otra escritura. ¿Por qué lo quiero pasar a la otra escritura? Porque, oh casualidad, fíjense, el que está en verde me va a quedar solo de un lado del igual. Y el que estaba en verde en nuestro caso era la x. claro. Va a quedar x igual a ¿quién? 5, logaritmo 5, 2, ¿puede ser? Ojo, ahora estamos mirando esta escritura. Ah, perdón. Estamos pasando de la que tiene el logaritmo a la de arriba. Porque queremos despejar la x, ¿no? Y eso es lo que se está logrando. Nos va a quedar x igual a algo. La expresión que usa el logaritmo era a la cual llegamos mediante despejar, ¿no? Bueno, pero nos trabamos acá porque no sabemos cómo continuar despejando la x ahora. Pero en realidad sí. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos esta equivalencia, ¿no? Entre una escritura y la otra. Sí, Entre la que usa el logaritmo y la que no. muy bien. Entonces, marqué con colores. Tenemos esta de acá, que está conectada con esta de acá. Queremos hacer este recorrido. Ahora queremos ir de acá para allá y ahora queremos ir de acá para allá. ¿Sí? Entonces, tenemos x de un lado del igual. ¿Y ahora qué tenemos que poner? Tenemos que poner el número que estaba en rojo. ¿Quién era el que estaba en rojo? El que está en el logaritmo. Sí, ¿Quién está en el logaritmo? El 2. 2. ¿Y ahora qué hay que mirar? Bueno,
Nos falta una sola cosa ubicar, ¿no? En esta escritura de acá arriba. Porque ya ubicamos el que está en verde, ya ubicamos el que está en rojo. Nos falta ubicar el que está en qué color, en celeste. En celeste, o sea, sería 2 elevado al quinto, Ahí a va, 5, perdón. ahí va. Que era exactamente lo que teníamos, el color que nos faltaba acá, ¿no? ¿Quién estaba en celeste? Bueno, si miramos nuestra escritura, es el que está solo del lado del igual. ¿Quién estaba Sí, solo del lado del igual? El 5. claro, es el que teníamos que encontrar, justamente. El que antes teníamos que encontrar, cuando Sí, queríamos graficarlo. Ahora sí, estábamos hablando de una ecuación exponencial, ¿no? bien. Ahora se nos dice, bueno, el resultado de hacer logaritmo en base 2 de algún número te da 5. Bueno, ¿quién era ese número? Pero lo que significaba esto no era ¿a qué número debo elevar al 2 para obtenerlo de adentro? Bueno, lo de adentro, Pues, entonces ¿quién va a ser? 2 elevado a esa cosa. sí, En palabras, lo podemos interpretar quizás más rápido. Yo siempre los invito a escribirlo, porque al escribirlo no hace falta que lo intenten deducir. Tienen la equivalencia, marquen los colores, úsenla. Una vez que se acostumbren a la equivalencia y a hacerse la pregunta de, ¿a qué tengo que elevar tal cosa para que me dé tal otra? Ahí sí lo hacen sin siquiera pensarlo. Y escriben si quieren de una a otra al instante. Acá como sería para darse cuenta rápido que era esto lo que tenían que escribir, era lo que estuvimos diciendo. El sí, logaritmo en base 2 de x igual a algo lo que nos dice es que si a 2 lo elevo a esto, obtengo lo de adentro. sí, Bueno, que es 32, entonces escribimos eso, ¿no? sí, 2 elevado al algo me devuelve lo de adentro. Y esto es 32, tal cual como dice la 32. compañera. ¿Sí? Ahí sí. Sí, esa es la única parte que en este momento no me acordaba, porque lo otro lo Pero fui viendo fíjense, tantas veces hasta que algo entendí. acá se habla de un conjunto solución. Y nosotros para escribir al conjunto solución no ponemos x igual 32. Para hablar del conjunto solución usábamos las llaves y ponemos el Bien, número adentro. bien. Este sería el conjunto solución. El conjunto de soluciones, tal cual. Ahí va. Bien, Y ahora sí. Hay varias propiedades sobre los logaritmos. ¿Sí? Ahora se las voy a traer. Que las pueden utilizar a la hora de resolver las ecuaciones. ¿Sí? Yo no voy a meterme mucho con ellas. Las pueden ver, están acá en la guía. Y quiero traérselas, al menos así les quedan, acá. bien. Miren. Tienen varias. Y encima tienen cálculo de logaritmo con la calculadora, que es medio lo que estuvimos haciendo. En el libro también. Quería cubrir un poco de estadística hoy. Creo que no llego y prefiero darles el espacio a que me pregunten lo que ustedes quieran. Pero en principio, ahí tenemos varias propiedades del logaritmo, ¿sí? Y algunas de ellas las mencionamos, como por ejemplo la primera, ¿no? Sí, Esta de acá habíamos dicho. ¿A qué número tengo que elevar yo, por ejemplo, al 7 para que el resultado me dé 1? Lo habíamos visto con el 10. Era el 0. debe ser. Bueno, pero eso vale para cualquier base, ¿no? Porque cualquier base elevada a la 0 te da 1. Cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Entonces acá la base podría ser bien cualquiera. Por eso la indican con la letra A. Cualquier base elevada a la 0 nos da 1. Y después tienen otras propiedades, como que el producto, si tienen algo dentro de un logaritmo que sea en cierta base, es la suma de los logaritmos por separado. Con la división también tienen algo similar. Y después esta última por ahí es la más útil también. Yo prestaría atención a esta de acá. Que sale de jugar con la definición del logaritmo, lo que vimos nosotros de pasar de una escritura a la otra. E involucrar, ¿no? ¿Qué pasaría si el número dentro del logaritmo, el b, estuviese siendo a la vez elevado al algo? ¿No? Bueno, ocurre que esa cosa no sale por fuera del logaritmo multiplicando. Sale de escribirlo. Si quieren, hacemos por qué es válido este. Es relativamente sencillo. Y mientras, por favor, vayan buscando
si quieren preguntar dudas generales de lo que sea. Una compañera quería hacer dudas de las primeras unidades, creo. Sí, era el trabajo práctico 1, pregunta 6. Trabajo práctico 1, pregunta 6. Ok. Sí. Trabajo práctico 1. Ahora lo vemos. Hacemos una pequeña Sí, está bien. demostración de eso y miramos. Bien. ¿Qué significa logaritmo en base a de un número b? Bueno, esto lo que significaba era un resultado, no sabemos quién es, supongamos d. Vamos a llamarlo d, ¿no? Para empezar. Ahora, lo que nos dicen acá es que tenemos logaritmo en base a de un número b elevado a la c. Bueno, esto va a ser otro número, no sabemos quién, pero lo que sí sabemos es lo siguiente, que si nosotros a lo elevamos a la d, obtenemos b. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si yo ahora multiplico por c a esta cosa? ¿Cómo llego a obtener esta escritura de acá? Por, Nos dicen que hay que multiplicar al logaritmo en base a de b por un número c. Esto en principio es un número d, ¿no? ¿Es verdad que vale esto? ¿Es verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Sabemos esto, que a la d nos da b. Eso seguro. sí, Ahora nos dicen que c por d, ¿qué será? Si yo ahora añado, imagínense, un por a acá más. ¿Esto no será lo mismo que a la d más 1? Bueno, ¿me sirve eso para poder hallar el c por d? ¿Cómo relacionarlo con el lado izquierdo? No me queda muy claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Se les ocurre? ¿Cómo sabemos que estas dos expresiones son lo mismo? Lo dejo un momentito. estoy perdida, profesor. Y hay muchas letras dando vuelta, ¿no? Y muchas letras. Sabemos en principio que el logaritmo en base a de un número b nos va a dar d. Sí, Bueno. Ahora, por otro lado, nos dicen que eso supuestamente es igual a logaritmo en base a, pero de b por c. O sea, es verdad que si yo elevo a la c por logaritmo en base a de b, voy a obtener b a la c. Eso debería cumplirse para que valga esta igualdad. O sea, yo partí de mirar el lado izquierdo. ¿Y qué significa el lado izquierdo? Bueno, el lado izquierdo tenemos un logaritmo, ¿no? sí, Tenemos un logaritmo. Olvidémonos de que es medio raro lo que hay dentro. Pero lo que nos dicen es, lo que debería ocurrir es lo siguiente, que si yo a la base de ese logaritmo la elevo a lo que sea que está acá, ¿sí? ¿Qué debería obtener? Lo que hay dentro del logaritmo. Eso fue lo que escribí acá. Bueno, ¿ocurre esto? Tenemos a
que está siendo elevado a la C. Logaritmo en base A de B dijimos que era D, ¿no? Sí. Y esto no es B por C, B a la C, perdón. ¿Está bien esto que obtuvimos? ¿Es válido? Fíjense que acá esto era equivalente a decir D, ¿no? ¿Es verdad esta igualdad? Lo que me está diciendo esto ahora es que si yo dijera, bueno, tengo A elevado a la C por D, me tiene que dar B a la C. Y eso no es lo mismo que teníamos acá. A elevado a la C por D nos tiene que dar lo que hay dentro del logaritmo, B a la C. ¿Tiene sentido? Por ahí no. Pero yo sospecho que sí. Es una cuestión de mirar la escritura, nada más. Estamos diciendo que ahora vamos a tener muchas veces la A multiplicada por sí mismo. ¿Cuántas veces? C por D veces. Ok. Sí. Sale de mirar la definición. Y bueno, lo respondemos como sí. No quiero continuar perdiendo el tiempo con ese. No es que lo estemos perdiendo, es que es demostrar la definición de por qué es válida la propiedad. Pero no hay mucha cuenta que hacer acá. Son letras e interpretar la definición. Ahora, las que se tenían que ir, por favor, si no hay problema, ya se fue Elsa, pero saludos si ve el video de nuevo. Los escucho ¿Era un para... ejercicio era un ejercicio de verdadero o falso o algo así era? ¿Este de acá? No. Era ver si es válida la igualdad. Ah, Estábamos viendo era- si es verdad que era válida. bien, 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 bien. O No sea, había podrías pensar había si que fijarse en las letras nada más, no pensar en números ni nada. tal cual. Vos No, podrías pensar en un ejercicio de verdadero o falso con una igualdad de este estilo, tal cual. Pero a nosotros siempre les vamos a dar estas igualdades entre logaritmos. Lo que nos interesa más que deduzcan por qué son válidas es que las puedan usar. de ahí utilizamos la fórmula Que las de... puedan usar. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Bien. Bueno, yo quería dar un poco de tiempo para ver si podíamos deducirla. Y eso medio que hicimos. Faltaría decir bien qué ocurre. Pero vamos más a las consultas. Que era TP1 pregunta 6. Hola, Mau, buenísimo, qué buena noticia. Una buena noticia. Eh, Sí, perdón. no pasa nada. Me alegro que haya una buena noticia. Está bien. Me alegro. Voy a revisar un Era, poco. sí, el trabajo práctico 1, pregunta 6, que a mí me da dos respuestas, no sé si estoy totalmente equivocado, pero me da dos respuestas. Vos decime si es este de acá, por favor. Creo que sí. A ver, no me sale todavía. Espera. Este de acá, ¿no? A ver, dada la siguiente ruta. Sí, esa es. Bueno, yo ni puse las opciones. ¿Sabes por qué ni puse las opciones? Porque lo vamos a deducir. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que una recta sea perpendicular a otra? Énfasis acá, ¿no? Es perpendicular. Particular, sí, tal cual. Se tienen que cruzar, haciendo un ángulo de 90 grados en Ok, un o sea, punto. si yo tengo así, la recta perpendicular tendría que ser así, ¿no? Que Sí, acá haya 90 grados. sí, tal cual. Ok, entonces, El tema es llevar esa recta a el código cartesiano. ¿acá qué tenemos? Al código cartesiano, Sí, al eje cartesiano. el O eje sea, cartesiano. tenemos esta recta, que ¿qué tiene? Tiene parámetros dando vuelta. Sí, Tiene una pendiente y tiene sí, una ordenada al origen
Sí. ¿La pendiente quién es? Más 7. La No, pendiente nos perdón. hablaba de la inclinación. Sí, de la inclinación. No, B sería más 7. Ah, ok. B sería más 7. Sí, Y esta la llamábamos ordenada al origen. sí, ordena de origen. Y la Sí, pendiente era la que nos decía la inclinación. ¿Y acá quién sí. es? La X sería la pendiente. X. La menos. ah, Cuando teníamos una función lineal, sí, es M más, m por x más b decíamos. más B, sí, tal cual. Y Teníamos un tenemos la B. número que multiplicaba la variable independiente y luego se le sumaba un término independiente, ¿no? Sí, Eso teníamos. Ah, y Maritza se le había caído, creo. Se pudo volver a unir, ahora en estos últimos minutos. Bien. está bien. Eh, este era el que nos indicaba la inclinación, ¿no? Sí, Bueno, si no recordamos bien el porqué, hay que ponerse a graficar nada más. ¿Sí? sí, Era una variación sobre la otra, ¿no? Era variación sobre el eje Y sí. sobre el eje Y. Y a esto lo dividíamos por quién. Por la variación sobre el otro eje, ¿no? Por el otro eje. Y esto para ir de un punto al otro. ¿Sí? Por ejemplo, uno agarraría dos puntos que quiere del gráfico de la función. Imagínate este punto de acá y Sí, este punto de acá. ¿Y qué decía yo? Bueno, ¿cómo llego de este a este? Tuve que ir para abajo, no sé cuánto, y después para la derecha, otro tanto. sí, ¿Cuánto varié acá? Y tuve que bajar, o sea que hubo un recorrido de menos algo. sí. Y después para ir a la derecha tuve que ir en positivo, ¿no? Un positivo. O sea, acá hubo un signo negativo y acá hubo un signo positivo. O sea que menos dividido más me va a dar menos. Menos. Bueno, en ese caso la pendiente de esta sería negativa. Sería una función decreciente. Sí, Está inclinada, si querés, apuntando hacia abajo del nivel del mar. bien, sí. Bueno, es el caso de acá, ¿no? No es x la pendiente, ¿eh? Es el número que multiplica la x. ¿Pero qué número hay que multiplica la x acá? No hay ningún número. Ningún número. ¿Cómo que no? Decir menos x es Sí, decir el inverso aditivo de x. ¿Y quién claro. es el inverso aditivo de x? Es menos 1 por x. Menos uno. Esta escritura la vemos en Mate A cuando introducimos los números Sí, enteros. sí, sí, sí. Y escribir menos x es lo mismo, lo deducimos el porqué, que menos 1 por x, Menos uno. interpretando a los números como vectores o flechas. Si Sí, interesa saber el porqué, te invito a ver los videos de Mate A, perdón que me está sonando la alarma. sí. Ahí va. Sí, sí. Bien. Entonces, sabemos entonces que la pendiente va a ser menos 1. Sí, Bueno, para que una recta resulte perpendicular, lo que habíamos deducido también en nuestros videos de ahora, era que tenía que ocurrir algo con la pendiente. La sí, ordenada del origen no nos importaba qué valor adoptaba. Porque nosotros podríamos cruzar a la otra recta por acá, ¿no? sí, Y no me importa. Está bien que la ordenada del origen nos hablaba de dónde cortaba el gráfico de la función al eje sí, Y, ¿no? sí, sí, sí. Alegría. Bueno, entonces, lo que decimos es, si nosotros tuviésemos... Un momentito. Si tuviésemos... Ahí está. Al gráfico de las dos. Y acá tenemos al eje cartesiano, imagínense, así, ¿no? Eje X, eje Y. Y me dicen que la ordenada del origen de una era 7. Acá, 7. 7. Bueno, yo a esta que está acá, yo podría, imagínense, desplazarla acá.
¿no? ¿Y qué estaría cambiando? Bueno, estaría cambiando dónde se cruzan, ¿no? Con el eje Y. Sí, Pero podría seguir manteniendo los 90 grados. O sea que en sí, principio, este valor de la otra recta, voy a poner igual a k por x más c, este valor no nos va a importar. Este es de la recta que buscamos. sí. La recta perpendicular. La que teníamos nosotros es, vamos a darle color, la verde. A ver, La verde, ¿sí? La que involucra esto de acá. Bueno, ¿cómo hallamos la que es perpendicular? Dijimos que no nos va a importar a dónde está cortando al eje Y, ¿no? Lo que tiene que cumplir es la inclinación. la inclinación. Ujú. Bueno, entonces lo único que nos va a importar es qué ocurre con la inclinación. Lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, Fíjense, a la verde, si yo pienso ahora en este como un punto de giro, ahí, ¿qué hizo la verde? Se desplazó para acá. sí. Bueno, entonces, ¿qué tendrá que haber hecho la recta negra? O si quieren le damos color en celeste. La que está en celeste, si la Sí, verde giró para allá, bueno, la que estaba acá, que era celeste, tendrá que haber girado para allá. Tengo que compensar un movimiento con otro. Esa compensación del movimiento lo veíamos reflejado en la pendiente. La pendiente, si quieren repasen el video donde lo vimos mucho más en detalle y más detenidamente, tenía que cumplir que era inversa y opuesta. sí. Eso es lo único que buscamos. Es inversa y opuesta. ¿A quién? Digamos, sería A la otra pendiente. a la otra pendiente, sí. Tiene que Ujú. compensar esa rotación que se hace. Bueno, O pero sea, ¿qué significa inverso y opuesto? esa es decreciente, la otra tiene que ser creciente. Eso es, Sí, sí, tal cual. Tal sí, cual. Y bueno, pero ¿qué significa esto? Si antes la pendiente era -1, ¿cómo hago el inverso y opuesto de -1? Y opuesto de -1, bueno, vos dijiste, ¿no? Si acá era decreciente, ahora va a ser creciente, o sea que signo positivo. tal cual. Entonces, signo positivo. ¿Pero qué significa inverso? El -1 pasa a ser +1. O sea, m es Nuestra igual a pendiente, +1. claro, nuestra pendiente que buscamos ahora, que la nombré K, Sí, va a ser el inverso y opuesto de -1. tal cual. Inverso y opuesto. Sí, Opuesto, que le cambió el signo. Inverso, que doy vuelta a la fracción. Fíjense, al 1 lo podemos pensar, o al -1, como -1 sobre 1. Inverso habla de dar vuelta a la fracción. Bueno, pero ¿cuánto es 1 sobre 1? 1. Le cambié el signo primero, después di vuelta a la fracción. Bueno, pero había un 1 en ambos lados. Era 1. Ahora, dije que lo íbamos a deducir. ¿Podemos deducir ahora cuál es una recta perpendicular a la verde cualquiera? Sí, tiene la pinta de 1 por x más cualquier cosa. ah, Entonces, si en las opciones te aparecía alguna de este estilo, la marcabas. ¿Sí? O sea, si te aparece x por 1 o directamente x, ¿no? 1 por x es lo mismo que x, sí, sumado con algo, cualquier cosa, esa es la perpendicular. la verdadera. Ujú. En el caso del TP, aparecían Sí, estas opciones. Aparecían estas. Ahora pregunto cuáles de ellas verifican lo que dijimos. Que la pendiente sea inversa y opuesta. Bueno, acá la pendiente no es inversa, opuesta sí, pero inversa no. no, Le cambiamos el signo porque ahora es positivo,
pero no es opuesto, ¿no? Porque Sí. ¿cómo partimos de -1 dándolo vuelta a llegar a un medio? Acá no hay un 2, no es un -2. Si fuese un -2, el inverso opuesto de este sí sería un medio, Claro. ¿no? Porque di vuelta a la fracción, le cambié el signo y obtengo el un medio. Pero nosotros no teníamos un -2, nosotros teníamos un -1. Entonces sí era como está corregido, era x menos Claro, 14. este de acá es negativo, o sea que no. No, Este de acá es negativo, o sea que no. no, sé que Acá sí, no hay un número. Pero que no haya un número es lo mismo que aparezca el 1, el 1, ¿no? positivo, Esto es lo mismo que x por 1 está bien. menos 14. Fíjate, no nos interesaba lo que había acá, por lo que dedujimos, o Sí, deducimos. Lo que nos importaba es que la pendiente sea inversa y opuesta. O sea que acá perfecto. podrías haber tenido menos 10 millones. Ah, Lo que quiera. Podría haber sido menos, más, lo que sea. Pero lo que importaba para que resulte perpendicular es la pendiente. la Tienen que pendiente. recordar eso, que cuando se Bueno, habla de perpendicularidad, lo único que van a tener condicionado es la inclinación, ¿no? bien, Si ahora les preguntan, bueno, y que además pase por un punto especial, bueno, sí. ahí nos va a importar, ¿no? Qué tan subida o bajada está nuestra recta. Bueno, eh, con eso creo que estamos. Bueno, sí, Los sí, invito a ver igual el video de estadística, no me acuerdo si habían varios, pero en el canal hay. Juan bien, Carlos, igual sí. si tenés alguna consulta, por favor, hacela. No, ahora no, pero estuvo buenísimo, la verdad, revisar todo esto. Revisar Sí, claro que sí. logaritmo exponencial. Sí, Yo sí, creo que vino bien. sí, Muy sí. buena clase, sí, la verdad que sí, profesor. Muchas gracias. Pudo haber sido mejor siempre. Acuérdense, siempre podemos hacer las cosas mejor todos. Eh, Organizar quizás mejor los tiempos para que pude haber dado algo de estadística, pero por cosas de la vida tuve que cancelar alguna que otra clase, así que, bueno. Por suerte tenemos los videos de las clases pasadas, ¿no? Eh, Bien. por Sí, suerte. eso es lo lindo, que podemos repasar por los videos ya grabados, eso me parece muy Por eso buena idea. insisto, para esta idea de compensar el movimiento, cuando habíamos visto en su momento las funciones lineales, lo vimos muy en detalle. Ahora lo dije muy rápido, por ahí no se entendió con esto que yo mostré de girarlo así. En el video en el que lo vimos mucho más detalladamente. Invito a repasar ese video de por qué es válido que sea inverso y opuesto. ¿Sí? Bien. Te invito a verlo, Isabel, porque fue una linda demostración, si quieren, de por qué Bueno, era listo. válido. Buenísimo, profesor. Y a Buenísimo. cualquier La verdad otro, ¿no? Que esté viendo el video que también. sí. Buenísimo. Muchísimas gracias con todas las clases y voy a seguir viéndolas entre hoy y mañana porque ya pasado el examen. Tal cual. Así que voy a seguir escuchando las clases porque están muy buenas y realmente me han enseñado un montón, porque antes no había visto ninguna clase y ahora sí empecé a ver más clases virtuales para entender, sobre todo matemática, porque el resto era como que memoria nada más, pero en matemática se nos complica y nos han servido de mucho los videos y las clases que han dado todos los profesores han sido muy buenas realmente. No, Así que se muchas gracias, agradece, se profesor. agradece. Muchas gracias, profesor. Y siempre acuérdense de no solo agradecer, sino también criticar. No, por supuesto, sí. Siempre digan lo que valoran, lo que les preocupa y lo que se preguntan. Cuando hacen una devolución, siempre háganlo, ¿sí? O sea, Bueno, no es que nos ofendemos, al contrario, nos ayuda, sí, ¿sí? por supuesto, seguro que Así sí. que si quieren enviarme después por escrito esos 3 ítems, si quieren, lo que valoran, lo que... A todos les digo. Lo que valoran, lo que les preocupa y los que se preguntan de qué podría haber sido distinto y ese tipo de cosas, son bienvenidos, ¿sí? Bueno, También muchísimas en gracias. estos días pueden escribirme si quieren hasta el examen, o sea, mañana. Me pueden escribir por la plataforma, cualquier duda o consulta se las voy a responder. Muchísimas gracias, profesor. Muchas Bueno, gracias, profesor. No hasta hay de cualquier qué. momento. Nos vemos en algún Nos vemos. momento, quizás, quizás no. Muchas Les gracias. deseo lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, les Hasta puedo luego. grabar y hasta luego. Luego, chao, chao.